Nuestro reto: innovación, mentalidad emprendedora y comunidad. 40 minutos llenos de cambio y creatividad. Bienvenidos a Incubadora, el podcast, coproducido por GitHub. La meta: explorar tendencias, oportunidades y moldear tu futuro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a La Incubadora, el podcast. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial en este episodio número 6 de la temporada 6. El día de hoy tenemos a Frida Guarneros, que ha estado trabajando en algunos proyectos muy interesantes, asimismo como nos viene a compartir el día de hoy su experiencia en algunas competencias que ha podido participar. Y bueno, bienvenida, Frida. No, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y ustedes? Qué bueno. Bien también. Pero bueno, antes de iniciar, me gustaría que te presentaras con todo nuestro público. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? Claro que sí, mi nombre es Frida Guarneros, como ya mencionaron. Estudié comercio internacional, ahorita digamos que estoy como que en el 10º semestre. Ya estoy solo en el proceso de titulación. Este año terminé mis prácticas, ahorita estoy como que con toda esta parte de qué es lo que viene. Y ahorita pues también tengo un emprendimiento que es Protavia, justamente incubado aquí. Y sí, creo que eso es todo por ahora. Perfecto, Frida. Y bueno, antes de comenzar precisamente, tú estuviste haciendo tu servicio aquí en la incubadora, ¿verdad? Sí, mis prácticas profesionales. Prácticas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti el estar haciendo aquí las prácticas? Pues estuvo chistoso porque tiempo después ya le dije incluso a la doctora que a mí ya me habían rechazado de aquí. Entonces, algo que nunca había hecho y que todavía no se ocurre por qué lo hice fue llamar una segunda vez para ver si tenían lugares disponibles. O sea, después de que ya me habían dicho, no, ya no hay lugares, adiós, volví a llamar 2 semanas después y me dijeron como ¿de qué carrera eres? Comercio. ¿Eres prácticas o servicio? Prácticas. Sí, tenemos un lugar. ¿Te interesa? Y yo de sí. Me dijeron, puedes venir hoy mismo. Y yo me vine corriendo de la facultad hacia acá. Tuve la entrevista. Igual en la entrevista me fue bastante bien porque cuando salí ya fue como de que, pues mira, ese lugar es tuyo, está apartado, ya nada más confírmanos el fin de semana si quieres continuar con tu proceso. Y fue como de que, excelente. Después, pues, la verdad, me gustó mucho estar aquí. Me llamaba siempre la atención toda esta parte de consultoría, porque es un poquito complicada mi carrera, porque la verdad como que nos dan una ruta crítica con materias muy extensas. Y ese no es problema. O sea, a mí me encanta el hecho de que tuvimos la oportunidad de aprender como de varias cosas, derecho, mercadotecnia y todo eso. Lo que a mí ya no me gustó mucho es que al final nada más te dicen o te puedes ir a logística o te puedes ir a aduanero, y muy poquito es de que, o empresa global, pero pues te dan de que certificados y parte de tratados internacionales, que pues es comprensible, ¿no? La mayoría de hecho entra a la carrera por eso. Claro. Pero pues si yo veía toda esa parte que a mí me encantó de la carrera, que era armar los planes de negocio, investigación de mercado, y fue como de que, ¿por qué al final no recuperamos todo esto? Pues para poder empezar seguir este camino. Entonces estar aquí fue retomar como que todas esas cositas que a mí me habían gustado de la carrera y empezar a implementarlas justamente en esta parte de la consultoría. Pues fueron un par de meses muy dinámicos, porque al principio fue igual capacitación, la primera semana de toda la parte de incubación, y al tercer mes nos seleccionan nada más a un grupo porque se estaba haciendo un piloto, se necesitaba preparar para una ronda de inmersión a 2 doctores, que son los Luna Guevara. Ellos obtuvieron un reconocimiento por parte de CECITE y tenían que pues empezar como que toda esta labor para poder implementar su proyecto de investigación que llevaban desde la licenciatura. Wow. Entonces, pues fue como que esa primera parte del match entre la ciencia y los negocios. Entonces, pues nos seleccionaron para empezar a checar pues toda la parte de la presentación, su estructura, hacer como un mini plan de negocios en un mes. Lo que nosotros veíamos en 6 meses, lo tenemos que reducir a un mes, algo súper sencillo. Y aparte, pues, hablar con ellos, ¿no? Entablar esa comunicación que a veces podemos ver que es un poquito complicada cuando se trata como de este tipo de proyectos y patentes. Entonces, pues sí fue como una gran experiencia en ese aspecto, aprendimos demasiado. Y ese fue como la primera parte en la que a nosotros nos iban a lanzar con
cuando empezó el ejercicio de formación universitaria, formación empresarial universitaria, que llegaron 2 chicos con unas tesis y igual eran de biotecnología, entonces pues a los que veníamos, bueno, a 2 de los que veníamos de ese grupo, nos emparejaron con ellos para igual empezar a andar como que esa parte que ya habíamos hecho del match con negocios y ciencia, ahora con ellos. Y pues posteriormente se vio mucho el potencial del proyecto que podía tener, igual se les hizo su plan de negocio, que eso por ejemplo no se hace con todos, y pues ya posteriormente fueron como de que van a ir a participar a Hot Prize, y después los propios chicos nos extendieron la invitación para ya ser parte del proyecto. Wow, increíble. Precisamente antes de entrar un poquito de lleno en ese tema, que está muy interesante, pues sí, has estado trabajando también en algunos otros proyectos aparte de Protavia, ¿no? ¿Gustas platicarnos tal vez un poquito de en qué has podido desarrollar esto? Sí, claro. Yo siempre he sido fiel partidaria de la educación multidisciplinaria. Me encanta aprender de todo y siempre como que he tenido esa curiosidad. De hecho, también se la atribuyo mucho a la prepa en la que estuve, que es el Bachillerato 5 de Mayo, porque sí te inculcan mucho esa parte como de investiga y no te quedes con lo primero. Y, por ejemplo, a mí, yo amo mi carrera, me encanta, no la cambiaría de que me equivoqué o algo así, pero sí me gusta aprender de otras cosas. Entré a un programa incluso de programación con Oracle, entonces pues tengo una carrera técnica en programación front-end, y pues en general como que siempre estuve buscando tener ese tipo de experiencias en la universidad. Desde que pude estuve trabajando como monitora, también en 2022 me gané una beca por parte de Santander Open Academy. Siempre estén atentos a las convocatorias de Santander Open Academy, son muy buenas. Sí, definitivo. Y pues gracias a ellos pude irme como 3 semanas a Londres, Okay. a un programa de liderazgo global en el King's College. Entonces fue una experiencia que definitivamente me cambió la vida y me cambió mi forma de pensar, porque pues yo me veía viajando a otro país hasta que yo tuviera 30 y que ya tuviera, según yo a los 30 iba a tener la vida resuelta y ya iba a tener un chorro de dinero y dije, ya no me voy a preocupar, ahora sí ya voy a poder viajar. Y para mí mi máximo era como de que Estados Unidos y Canadá porque estaba cerquita, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues yo presentarme frente a esa oportunidad de que a los 19 podía estar del otro lado del mundo y que quizá no me iba a costar tanto a comparación de lo que iba a hacer ese viaje por mi cuenta, Sí, claro. pues me motivó demasiado, además de que fue la primera vez de que me vi a mí misma, que me tuve que valer por mí misma, sin nadie, porque sí, o sea, no había viajado ni siquiera de mi propio estado sola, entonces, Wow. y en otro idioma completamente diferente que pues realmente no dominaba, más allá de lo que yo veía en clases. Sí, claro. Y entonces, pues sí, fue algo que me cambió y como que también siguió despertando en mí esa ambición de que, pues aunque no cumpla con todos los requisitos, pues vamos a desarrollarlos para poder seguir adelante, ¿no? Y de hecho, pues seguí buscando como que oportunidades en ese aspecto, y por ejemplo, una de las más recientes, y eso me deja con muchísimas lecciones que siempre les digo de que de verdad no duden. Si ya de todos modos están dudando, ustedes envíen esa postulación porque pues quizás chicle, sí, claro. Y si de todos modos ya estás tan centrado en de que no va a pasar nada, entonces ¿cuál es la diferencia en que lo mandes o no? Y por ejemplo, ese fue el concurso, el primer certamen nacional de ensayo de inclusión financiera, fue ofertado por Banco Azteca. Y yo tenía un ensayo de inclusión financiera que había desarrollado hace 2 años, creo. Wow. Okay. Entonces, pues yo veo eso el último día de inscripciones y fue como de que, pues ahí se está empolvando, vamos a actualizar los datos, vamos a checar un poquito la postura que tenía en ese momento. La verdad no cambiaba mucho, entonces pues nada más empecé como a actualizar toda la información. Ahí yo a las 10 de la noche que tomé la decisión de que sí voy a participar, y pues ahí yo como loquita, lo envío, fin. El lunes, o sea, la mañana siguiente, y esto lo envié, les digo, o sea, en la noche, ya a último minuto, la mañana siguiente me contactan que yo había sido seleccionada como una de las ganadoras
entre creo 500 postulaciones y que necesitaban mis datos y como que agendaron una llamada conmigo porque me tenía que ir a Ciudad de México a presentarlo al día siguiente. Entonces fue como de que, ok, igual me dijeron, tú no te preocupes, es todo pagado, puedes traerte un acompañante, y yo de, pues que mejor. Sí, claro, obviamente. Pero pues sí fue un minuto de tomar esa decisión y que cambió todo y pues me dio una de las mejores experiencias de este año. No inventes, qué cool, ¿eh? Pero precisamente ahorita que tocaste el tema de irte tú sola con 19 años a Londres, ¿cómo es esta experiencia para ti? Y pues precisamente, más que nada profundizando también en el tema de quiero seguir haciéndolo. Sí, pues de hecho el proceso de postulación en sí fue toda una experiencia, porque igual, una vez más, yo vi los requisitos de las últimas fechas, estábamos todavía en pandemia, estábamos como que apenas regresando, incluso en la uni estamos en este formato híbrido. Y me acuerdo que, o sea, tan solo para postularte te pedían un chorro de requisitos, desde ahí eran los filtros, que era estar dispuesto a sacar tu pasaporte, era tener conocimiento del idioma, era tener lo de las cartas de motivación, los transcripts, etcétera, etcétera. Yo no tenía nada de eso. De hecho, nunca había hecho una certificación de idioma y yo me gradué de la prepa bueno, yo apenas iba a cursar el nivel B2. O sea, estaba en intermedio Básico. sí, básico, pero pues durante esa pandemia como que pues nos la pasábamos pegados en los teléfonos. Entonces pues empecé a consumir también muchísimo contenido en inglés y siento que eso me ayudó también un poquito a pues entrenar mi oído y todo eso, pero pues no tenía ninguna certificación, entonces desde ahí fue como de que ya valió. Y después veía los requisitos otra vez y dice, ¿pero qué aceptan el de Duolingo? Entonces, vamos a intentarlo. Intento el de Duolingo, se me hizo súper complicado. Otra vez, ya valió. Y volví a revisar los requisitos porque pues todavía tenía esa espinita. Y veo claro que mi certificado de la preparatoria me lo valían como certificado de idioma. Okay. Y que se alcanzaba el puntaje. Y entonces fue como de que, ok, uno menos. Ya la hice. Igual, pues yo metí todos mis papeles igual en la plataforma y cuando salen los resultados, pues dice que no quedé. Y yo como de que, bueno, lo intenté. Al día siguiente, o creo que una semana después, me llegó un correo. Y siempre digo que era con un enlace súper sospechoso. Ya ahorita viéndolo en retrospectiva, no era nada sospechoso, pero tenía hasta el dominio de Santander y todo, pero yo... Incertidumbre de será. Sí, ¿no? Y yo soy muy desconfiada, entonces sí fue como de que, no, esto es fraude. A mí ya me dijeron en la plataforma que no pasé, porque ahí decía de que sabemos que has recibido una solicitud o un aviso de que has sido rechazada, pero seguimos muy interesados en tu solicitud, entonces te invitamos a que compartas tus documentos por aquí. Okay. Y pues sí había como que información personal, todo eso, entonces sí, yo súper desconfiada, lo dejé pasar ese primer día que transcurrió. Y a las 4 de la mañana le escribo a mi amiga, ¿estás despierta? Sí, ayúdame a checar mi carta, por favor, porque pues todo era en inglés, ella tenía más conocimiento de inglés y ya me revisó y todo, me ayudó. La envío y una semana después igual me dicen, ¿sabes qué? Has sido seleccionada, aquí está tu oferta, tu carta de aceptación, tienes que meterte al portal, leer todo y nada más ponerle que sí, si es que sí quieres formar parte de esta experiencia. Y yo, pero claro que sí. Pero pues aquí igual ya había pasado como que el primer escaloncito, pero después como que igual con las juntas de información y todo eso, con los 10 seleccionados, nos dijeron como de que, no, pues primero está esta situación que ya tienen que sacar el pasaporte ya. Okay. Creo que teníamos como 2-3 semanas y igual yo nunca había sacado un pasaporte, entonces, no, creo que sí lo había sacado, pero de muy chiquita, entonces era volver a hacer todo el trámite. Sí, claro. Sí, entonces, pues igual voy a las oficinas, hasta eso tuvieron cita muy pronto, pero pues era demasiado bueno, entonces se descompuso la máquina, nos estaban hasta la próxima semana para entregárnoslo, pero pues al menos ya era seguro de que lo íbamos a tener. Sí, claro. Y bueno, en ese momento igual, pospandemia, hubo muchos cambios, mi papá se había enfermado, entonces tuvo que dejar también su trabajo, todo eso, y nos cae la noticia de que sí va a estar todo pagado, pero en el aspecto de la manutención, que son, hasta eso corrí con suerte porque solo era la parte de los alimentos, había habido un problema y era como, no lo iban a reembolsar, entonces nosotros teníamos que llevar el dinero.
Ok. Y pues en esa situación la verdad se me complicaba mucho y yo estaba como que súper estresada, yo veía también de dónde sacar dinero y todo eso. Sí, sí, sí. Y pues al final mi papá también y mi familia con mucho esfuerzo y pues con la mano en el corazón me dijeron, no, tú te vas, aquí tienes todo. Y pues también fue como que un gesto súper bonito y también la importancia, ¿no? De tener pues ese apoyo porque yo sé que sin ellos pues no hubiera pasado. Sí, claro. Y yo me iba a quedar ahí sin comer. Y pues igual ya cuando pasó todo esto, ya yo me fui igual ahí en el avión llorando y todo por la nostalgia. Sí, claro. Y pues llegar a este lugar que parecía que estaba soñando porque estaba todo completamente diferente, porque literalmente todo está al revés y casi claro. nos atropellan y todo. No. Entonces, pues sí, fue como que también enfrentarnos a este reto de que pues vamos a movernos y eso, pues yo iba siguiendo el grupito, pero pues ahí caí en cuenta de que varios ya habían salido justo del país, ya sabían un poquito cómo era la onda, Claro. y pues yo aquí toda foránea. Novata. No se me ocurrió también lo de, oye, ¿sabes qué? Cuando vas a estar al otro lado del mundo, no vas a tener teléfono, Sí, porque claro. pues, ajá, Cambia todo definitivamente. en ese momento no tenía tarjetas, Wow. ni de crédito ni de débito, o sea, intenté activar la de la universidad, igual hubo un problema, no la pude activar, no tenía mi poderosísima guardadito de Banco Azteca, no es comercial, se los juro, pero fue la única que tenía, entonces pues yo esa me llevé y por la cabeza siempre fue como de que nunca me la van a aceptar, o sea, la llevo de emergencia y la llevaba más como en el asunto del aeropuerto, Sí, porque claro. hasta eso cambió mi dinero también antes. No. Y después allá me topo también con que ya todo es con tarjeta y yo con mi efectivo. Entonces pues sí, también se me hizo muy complicada esa parte. Todo era hermoso en el salón de clases porque podía desenvolverme bien, podía hablar, podía hacer todo. O sea, claro. me causa tanto conflicto porque estábamos ahí teniendo debates sociopolíticos, de económicos y, o sea, porque era un programa justamente donde venía toda esta parte de contenido como para ser un líder global y además la segunda semana era un programa de formación muy similar a donde teníamos que desarrollar un proyecto de impacto social, igual alineado a la Agenda 2030 entre equipos de diferentes países. Ahí había chicos de Alemania, Brasil, Chile, Argentina. Wow. Entonces era como que un miembro de cada país tenía que desarrollar su proyecto y dar como todo el plan de acción para comenzar a implementarlo. Okay. Que de hecho nosotros al final fuimos como que los más destacados con un proyecto acerca de educación sexual para los niños que se llamaba Let's Talk About It, que era justamente para prevenir todo este aspecto de pues el abuso y la vulnerabilidad que muchos tienen justo porque no saben identificar cuándo son estas señales de alerta. Sí, claro. Que incluso sí se llegó a implementar un par de meses por parte también de nosotros junto con la universidad. Entonces, pues también eso como que me dejó muy buena experiencia respecto a los proyectos. Okay. Pero sí, o sea, nunca entendí cómo esa parte me desenvolvía tan bien. Y una vez saliendo de ahí, no sé, el inglés, en la cabeza se me reseteaba, pedir comida era un infierno, porque se me trababa la lengua y luego, o sea, por ejemplo, siempre dicen como que el acento inglés es medio rarito. Sí, claro. A mí sí me gusta, porque aparte como que hablan muy lento y sí les entiendo, sí, claro. Pero hablan muy bajito, yo estoy bien sorda, entonces luego sí era como de que, y lo mismo, otra vez todo era con tarjeta, entonces ahí me tenía yo que esperar, o sea, si mis amigos ya estaban comiendo, yo tenía que esperarme el doble, o tenía que quedarme ahí, o decirles como de que, me prestas y ya te transfiero, te lo doy en efectivo, sí. Pero sí, no, fue toda una experiencia. Dilema, ¿no? Sí. Wow, qué increíble, o sea, al final de cuentas creo que esas experiencias son las que llegan a valer un poquito más porque precisamente es donde vas aprendiendo realmente cómo funciona todo este tema de, pues precisamente los intercambios, ¿no? Cómo es convivir con, pues, personas de todo el mundo. Y ahora precisamente algo que me interesa mucho es cómo es ahora sí que llegar a Londres y encontrarte con chicos de prácticamente todo el mundo. ¿Cómo llega a ser tal vez encuentro cultural o
pues precisamente esta interacción, ¿no? Sí, fue una experiencia muy enriquecedora porque pues obvio al principio cada quien estaba con su bloquecito de país, que incluso fue como que un gran avance porque yo en ese momento era de que súper introvertida y yo estaba con eso de que tengo que quitármelo. Y pues, o sea, todos se llevaban súper bien con su país, pero al momento como de interactuar era como que hay un poquito el choque porque pues bueno, al menos por mi parte sí era como que un poquito más intimidante el aspecto de que pues cada quien domina su idioma, ahorita nos estamos comunicando todos en inglés, pero pues sí, como que quizá ellos saben un poquito más. Incluso había estudiantes del propio Reino Unido, entonces era como que ellos lo dominan. Claro. Pero poco a poco, conforme las actividades se fueron dando y como todos convivíamos en una sola residencia, entonces ahí como que se empezó a dar mucha esa apertura y empezamos a llevarnos muy bien. De hecho, salíamos, íbamos a nuestros viajes culturales porque algo que me encantó del programa era de que si no nos metían como toda esa parte de la cultura y vida en el país y en el lugar dentro del programa, pero también las clases pues tenían un buen horario. La más tarde creo que terminaba como a las 4, entonces todavía teníamos como que mucho tiempo para seguir como que explorando la ciudad y no preocuparnos por nada. Entonces, pues eso también nos sirvió mucho para conocernos y conocernos más allá de pues toda esa parte de nuestras posturas políticas y todo eso. Sí, claro. Y además pues también por el aspecto del comercio internacional, había varios que estaban como que en estudios internacionales, toda esa parte, entonces nos ayudaba también mucho a como enriquecer nuestras posturas respecto a las diferentes carreras y pues hay todavía chicos que conocí en ese viaje que siguen hablando conmigo, que nos seguimos frecuentando y pues he sido partícipe casi de su vida ahí en Instagram. Ya veo que cuando anuncian sus hitos, sus nuevos proyectos, es como de que wow, y Increíble. pensar que nos conocimos así. No inventes, qué cool, ¿eh? Y bueno, precisamente después de toda esta experiencia, precisamente, y bueno, ya después de todo el tema de la universidad, ¿cómo es llegar a Protavia? Sí, pues después de también toda esa formación y la formación complementaria que eso me impulsó a llevar, pues yo ya llego con un mindset muy diferente. De hecho, no fue hasta principios de este año que yo cambié de opinión respecto a todo, o a finales del anterior, porque yo estaba con un plan de vida muy trazado. Siempre he sido una persona como que muy metódica y que mínimo tiene una guía. Quizás no tengo de que objetivo SMART, de que en 3 meses voy a hacer esta, pero sí tengo como una guía muy trazada de más o menos en qué punto de mi vida quiero estar en tal año. Sí, claro. Y pues yo ya tenía mapeado que en primer lugar, para esta fecha yo ya estaría titulada, ya sería egresada y ya estaría trabajando bueno, siempre me vi como que en una industria grande, o sea, siempre la apunté como grupos como Bimbo, todos ellos que vemos como de que estas magnoempresas a nivel nacional. Sí, claro. Y, por ejemplo, pues después de que llegó Protavia y ver la pasión también que todos teníamos en el proyecto y lo mucho que me gustó y cómo podíamos dirigir este proyecto a algo más grande, siempre he tenido como que ese espíritu emprendedor, pero como que esa parte me lo regresó, porque pues sí, llegué como a demeritar algunas cosas que yo hacía, porque pues siempre he medido algo. En la universidad todos me conocen de que si no llevaba una cosa, llevaba otra. Entonces, pues para mí eso llegó a ser emprendimiento, pero más que emprendimiento era nada más vender. O sea, sí, yo lo demeritaba mucho en ese aspecto y no era para mí una opción crear una empresa hasta que yo tuviera miles de pesos para invertir y levantarla y que ya diera capital y todo eso. Y pues llegar ahorita a Protavia, no tener salario y trabajar un chorro, a pesar de todo eso, me encanta. Y me encanta la forma en la que nosotros como que podemos moldear también con la guía pues de los consultores, de la doctora, pues todo este proyecto para que sea algo más grande y sobre todo que tenga este impacto social, que muchas veces puede estar, o lo vemos, o lo veía, como que podía estar peleado con la parte de negocio, porque si quieres hacer un impacto social, tienes que estar dispuesto casi a perder, a hacer una ONG. Sí, claro. Y ahorita como que tener ese híbrido de ambas partes me encanta. Y pues sí, también llegó el punto donde tuve que cambiar ese plan de vida, porque yo ya tenía todo eso, entonces fue como de que, ok, vamos, quizá no a
a eliminarlo por completo, pero sí a poner una pausa y enfocarme un poco en este proyecto en el que estoy, porque creo que la mayoría de emprendedores siempre es como de que, no, es que yo quiero ser mi propio jefe, yo no tolero estar trabajando bajo el mando de alguien, me choca la vida godín. Sí, claro. Y, por ejemplo, yo desde que tuve 18 y quise la vida godín, incluso trabajé un poquito en vida godín y realmente no estoy peleada con eso. Se me hace también como que muy interesante y por eso le apuntaba también a eso al salir, pero pues sí, ahorita mi conflicto es de que yo quiero y siempre he querido como hacer varias cosas a la vez, estoy acostumbrada a hacer varias cosas a la vez y quiero como que apuntar a eso ahorita, pero pues obviamente son retos más grandes, ¿no? Sí, claro. Entonces es buscar el equilibrio entre esas dos cosas que quiero y esos dos mundos tan contrastantes. Definitivamente es algo, ahora sí, tal vez sí muy contrastante una parte de la otra, pero también algo que sí me mueve un poquito es el tema de qué tan complicada es la vida de ser emprendedor. ¿Cuáles son esos retos? Precisamente lo has dicho, no es fácil, es trabajar mucho, es tal vez no percibir un sueldo al inicio, pero precisamente qué tan complicado es vivir esa experiencia de ser emprendedor. Sí, yo creo que, por ejemplo, cada emprendedor tiene su propia experiencia, pero, por ejemplo, en mi caso, que soy una persona también como que muy autoexigente y como que se enfoca también mucho en la disciplina en este aspecto, pues sí, es como de que, ok, no tienes un jefe, pero ¿qué crees? El jefe eres tú. Entonces, quizá no hay jefe más duro que yo misma. Entonces, pues sí, siempre como que los fines de semana es empezar a planear toda la semana. ¿Qué se va a hacer? Porque muchas veces, por ejemplo, llegamos aquí, al principio sí llegábamos aquí y era como de que no, pues ¿qué hacemos por lo que salga? Y realmente no, tienes que ir con un rumbo, tienes que ir con tus objetivos y pues en general sí es mucho trabajo respecto a de que, ok, tienes que, bueno, sobre todo en nuestro proyecto que tiene como 4 ejes, claro. Pues cada eje tiene sus necesidades. Entonces, tenemos que empezar a organizar esto, pero también tenemos que checar la producción, por ejemplo, de los snacks, pero al mismo tiempo que tenemos que checar la producción de los snacks, tenemos que checar nuestra presencia en redes, porque también, pues ahorita, la verdad, se nos dio muchísima difusión. Fue una gran sorpresa despertar con nuestra cara en casi todos los periódicos de Puebla y todos preguntándonos como de que ya están a la venta, no los podemos encontrar, y entonces fue como de que empezar también a trabajar esa parte, a la par de todo lo que nosotros tenemos, a la par de prepararnos para las competencias, a la par de estar checando las mentorías que ya tenemos de por sí, y sí, o sea, claro. Sí, somos 4 elementos, pero pues también reconocemos que hay a veces donde uno da el 70, uno da el 30 y así tenemos que estarnos como rotando y sobre todo pues por la expertise de cada uno, ¿no? Entonces pues ahorita sí somos los 4 todólogos, pero en general sí es una vida bastante, sí es pesado de cierta manera porque hay muchas cosas que se tienen que hacer y que tú tienes que estructurar. Porque, por ejemplo, bueno, en nuestro caso sí se nos hace un poquito más llevadero porque tenemos alguien que nos guíe. Sí, pero lo hemos dicho mil y unas veces, si nosotros no hubiéramos caído aquí en la incubadora, o sea, Protavia ni siquiera estaría como lo que es. Protavia ni siquiera existiría en primer lugar porque sí, llegaron claro. Sin nombre. Y sería algo completamente diferente o ni siquiera estaría ni a este nivel o ni existiría. Porque pues justo esa guía, ese rumbo es lo que te da pues todo lo demás, porque todo esfuerzo individual es una pequeña parte de todo lo que se tiene que hacer. Entonces, pues sí, es para los fuertes. Y precisamente también en Protavia pues han tenido la oportunidad de irse a participar a diferentes eventos, a diferentes competencias, y pues ya se fueron a competir a Hall Prize. Entonces, ¿cómo es esta experiencia de competir a ese nivel y pues de manera nacional, no? Sí, la verdad, yo antes de Hall Prize no había tenido como que ninguna experiencia compitiendo en este aspecto de emprendimiento o de pitchear. Bueno, hasta que estuve en la incubadora, porque igual estuve participando en esta convocatoria que sacan de Jóvenes Imparables. Okay. En la última edición del año pasado, ahí fue la primera vez que pitché y igual resulté ganadora con un proyecto, pero pues nada que ver con este escenario que igual
era gigante, es una competencia a nivel global, era como competir aquí a nivel universidad, después a la parte nacional, y pues vete a Ciudad de México y empieza a agendar todo y checa la forma en la que nosotros podemos como que llegar a hacer todo, a que toda la parte logística. Claro. Y eso solamente fue como lo último, porque realmente lo que costó trabajo fue que esto se planeó desde el mes de enero. O sea, fueron 5 meses de preparación, porque incluso un día antes de la competencia estábamos ensayando, sí, o sea, y yo divido incluso Protavia como en 2 etapas, la etapa 2025, donde incluso todavía éramos harinas, y la etapa 2026, donde ya se convierte en este monstruo enorme con tecnología, con impacto social. Entonces, pues fue crear ese modelo, sí desde una base, pero también, entre comillas, desde cero. Sí, claro. Y empezar a validar el producto y checar cómo se transformaba para poder, pues, toda la parte de negocios, eficientizar costos, pero sin diluir la fórmula y que realmente diera lo que promete. Entonces, pues fue toda esta parte conjunta, y además, pues, estarnos preparando con nuestro primer pitch. Creemos que es algo al principio como que muy fácil, pues son 5 minutos, tenemos que hablar de nuestro proyecto, ¿qué tan difícil puede ser? Hasta que realmente te pones a ver el nivel de pitch que se está manejando en las competencias. En primer lugar, que es un pitch que no es como una exposición, la forma en la que tienes que gestionar todo, y luego al principio lo que decías, ay, es que son 5 minutos, después te hace falta más tiempo Sí, para claro. terminar. Por ejemplo, nosotros nos pusimos el reto de exponer con una presentación hecha video. Entonces era hacer que cada palabra cuadrara con lo que se estaba viendo, que igual Sí, llevó claro. horas y horas de ensayo. Salíamos de aquí como a las 7:30 de la noche ya, y estábamos aquí desde las 10. No. Entonces, pues también coordinar 4 horarios, 4 estilos de vida para que pudiéramos estar ensayando al mismo tiempo, y aumentarle el reto también de que era en inglés. Wow. Entonces, pues sí fue como también duro. La verdad, no, ese sí no se nos hizo tan pesado, por lo mismo yo creo de que estuvo distribuido en varios meses. Sí fue trabajo pues muy dinámico a comparación de lo que veníamos haciendo, pero pues sí valió realmente la pena por todo lo que ya hemos avanzado en tan poco tiempo. Definitivamente. Y pues siempre creo que las competencias brindan, ahora sí que sacar tus habilidades tal vez más escondidas, ¿no? Y precisamente el sumarle ahora estos retos precisamente de que es una competencia en inglés, de que es prácticamente interacción global, sí es un poquito, digamos que, de presión, ¿no? Extra. Y bueno, ahora también algo que nos mencionaste al inicio, precisamente, este tema de que llegas a Banco Azteca. Ahora sí, cómo fue tomar esa decisión de último minuto y decir, bueno, voy a aventarme? Y ahora que sí. Sí, estuvo bastante chistoso, porque de hecho estaba viendo una película con mi familia, pero pues ya rumbo al final de la película yo nada estaba pensando de que, es que sí, 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 de que no, pues sí, lo tengo, pues que me cuesta, no, pero qué flojera, estoy viendo una película, ya es tarde, ya ni me lo van a contar, que no sé qué, y no fue la acción hasta que fue de que ya, me tengo que parar. Y fui por la computadora, y ahí mismo, o sea, mientras todos estaban viendo la película, yo estaba ahí en un rinconcito escribiendo y checando como que toda esa parte. Y honestamente sí me arrepiento un poquito de no haberlo refinado más, pero, pero al final pues creo que incluso puedo sentir, es como una sensación agridulce, porque es entre orgullo y entre vergüenza de que con ese ensayo donde no di mi 100% fue lo suficiente para llegar hasta ahí, pero fue como que ching, no di el 100%, ¿no? Claro. Pero pues incluso les digo, y también fue como una lección. Yo siempre, también una de las cosas que yo tomo como principal motivación es mi hermana menor. Entonces siempre es como de que, ya ves, mira, tienes que aventarte, porque ya ves ahorita, pues yo me voy a ir, entonces échale ganas, no dudes de ti, cosas así, ¿no? Porque creo que a veces eso es lo que nos hace falta, sí, y ver a alguien que te lo diga directamente, como de que mira, es que esto pasó, o sea, porque Sí, claro. yo sé que muchas veces pues tenemos como que muchos ejemplos de personas, sí tenemos quizá personas cercanas, pero quizá, o al menos a mí así me pasaba, de que veía
fulanita de tal es ganadora nacional de, por ejemplo, ahorita que vi una nota de una chica que ganó la Olimpiada de Matemáticas. Pues es como de que, wow, te sorprende, te da orgullo, te sientes muy feliz por esa persona, pero que como que todavía como que lo sientes un poco distante, ¿no? Sí, claro. No es hasta que te pasa a ti o que le pasa al de junto, o en este caso también, porque a mi hermana le ha pasado, que le pasa a tu hermano, pues que te das cuenta de que las cosas están más cerca de lo que tú crees. Incluso pues igual cada quien dentro de su campo de estudio, ¿no? Puede verlo, y yo sé que si te pones a pensar muy muy bien, se te ocurre una persona a la cual admiras, y pues igual dentro de la carrera también había muchas personas a las que yo admiraba, también a muchos maestros que nos apoyaban, pero pues igual empezar a desarrollar los proyectos, por ejemplo, incluso en los últimos, creo que fue el último año o el penúltimo año de universidad, había una amiga que empezó a desarrollar un proyecto que se llama Simco, que eran simuladores comerciales. Igual fue como pasar toda esta parte de un protocolo de debate internacional entre países para centrarlo en pues temas específicos al comercio internacional. Okay. Entonces, a mí primero me invitan a participar de piloto como como Phil Barrera, como delegación, para justamente ver cómo se veía el modelo como desde afuera, para que al año siguiente me invitaran ya como personal académico que se desarrollara un tema para un comité, y fuimos el primer comité completamente en inglés, porque igual fue como de que ¿quién se va a aventar al de inglés? Y yo igual con mi inglés todavía como que un poquito oxidado, de que pues yo sirve para practicar. Es que creo que todo lo tenemos que ver así, todo es práctica, experiencia. Si sale mal, pues ya ni modo, te queda el aprendizaje. Si sale bien, pues qué mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues igual desarrollamos un tema bastante complejo. Se nos pasó un poquito ahí la mano con el entusiasmo, porque pues se supone que tenía que ser un tema pues sí complejo, pero pues lo suficientemente simple como para darles chance a las personas de que se animaran a entrar a nuestro comité, porque pues igual el otro idioma nos intimida, ¿no? Igual fue lo mismo como de que, ándale, métanse, por favor, casi te pago. Y pues tal fue nuestra sorpresa, que al principio no había como que mucha aceptación, pero al final nuestro comité sí se llenaron el cupo que necesitábamos, y las soluciones y el debate fluyó tan bien, y llegaron a una solución increíble que casi lo resolvieron perfectamente conforme aplicado a la realidad, y fue como de que wow. Y al final ya cuando toca como esta charla con los chicos, que muchos eran como de semestres más abajo de nosotros, es como que la verdad sí nos costó trabajo, y tú escuchabas a chicas con un inglés perfecto. De hecho, hay una chica que se llama Maggie, me acuerdo mucho de ella, y también otra chica que era la delegación de Corea, un inglés perfecto, se desenvolvían increíble, y al momento de preguntarles decían, es que me daba miedo porque no sentía que mi inglés era muy bueno, no sabía si podía debatir o si mis ideas eran buenas. Entonces pues fue esa parte también de ellos que les reconocimos de que, ¿sabes qué? Tú te atreviste, lo hiciste súper bien, no pudo haber salido mejor. Entonces es toda esa parte como de que darnos a nosotros el propio valor, porque desgraciadamente nadie nos va a estar impulsando, nadie nos va a dar las oportunidades así como de que toma, es tuyo. Entonces pues es lo que a nosotros nos toca. Efectivamente, y pues muchas veces precisamente tal y como lo dijiste, simplemente es aventarse, ¿no? Porque no sabes qué es lo que va a pasar, o puede salir muy bien o simplemente no puede pasar nada, porque que salga mal, no creo. Y precisamente también ahorita traes, bueno, algunos proyectos, digamos que ya inmediatos, prácticamente tocando la puerta. ¿Qué es lo que viene? Ahorita estamos a punto de iniciar toda esta parte de la implementación de un premio al que tuvimos la oportunidad de ser acreedores. Yo soy parte de este programa que es el Aspire Leaders Program, que es creado por la Facultad de Negocios de Harvard. Ahorita ya es una entidad completamente independiente, pero me reconocieron como, pues, con mucho potencial para poder desarrollar un proyecto de impacto social. Nos otorgaron capital semilla,
y pues ahorita también ya estamos como que desarrollando toda esta parte y estamos también a punto de participar en la competencia de AgroYouth Walmart en agosto. Es también una competencia fuerte que viene junto con Climate Launchpad, que es una competencia a nivel global, igual muy compleja, donde nos reúnen a 3 startups en esta edición para poder desarrollar como soluciones, sí que estén igual alineadas al desarrollo sostenible, pero sobre todo como a generar esta resiliencia climática o también mitigación para poder pues sí, desarrollar todos estos proyectos que ayuden a crear un mundo mejor. Wow, increíble. Y prácticamente, bueno, digamos que es algo, pues bueno, de Harvard, al final de cuentas. ¿Cómo es esta experiencia para ti, el poder estar participando? Sí, no, igual, lo mismo. Yo encontré esta oportunidad una vez, me parece que en internet, y fue como de que, ay, no es cierto, ¿cómo va a ser Harvard gratis? Y ahí me puse a investigar y todo, y fue cuando empecé a darme cuenta de cómo era que estaba estructurado y que era un programa completamente gratis. Y esa parte como que me sorprendió mucho es que está diseñado principalmente para estudiantes que sean de la primera generación de su familia en tener la oportunidad de cursar una carrera universitaria, que por ejemplo es mi caso, y también para estudiantes que no tengan la oportunidad de tener acceso a una educación pues muy costosa o que tengan como ese también limitante socioeconómico. Entonces, pues igual yo aplico, lleno el formulario, que la verdad es un formulario muy breve y donde no tienes que subir de qué carta de postulación o cosas así, nada más es por qué quieres estar en el programa y por qué te serviría. Okay. Y ya conforme a todo eso, ellos pueden aprobar tu solicitud, que la mayoría de veces te la aprueban, es muy fácil acceder. Y pues haces tu programa de 9 semanas, que tan solo en sí eso ya es como un programa formativo de alto impacto, es muy interesante todo lo que puedes aprender y literalmente directo de profesores de Harvard. Entonces, wow, te enseñan las metodologías, lo mismo que ellos están viendo ahí muchos, tú lo estás viendo desde tu casa y estás haciendo los ejercicios y tienes la oportunidad de interactuar con chicos igual de diversos países porque te meten como a un foro donde igual hay discusiones, donde también te dan pues mentorías y como pláticas de diversos temas, sobre todo también de liderazgo, de tecnología, de sustentabilidad. Y lo que me gusta ahí es que traen a ponentes de que súper reconocidos con proyectos muy, muy fuertes o que incluso han salido de ahí, pero no es como que una plática así de que yo te enseño, tú escuchas, sino que es muy interactiva y es como si te sentaras con ellos a platicar. Entonces es como que esa parte también te da pues mucha confianza, ¿no? Y claro, a preguntar, a realmente aprender y aprovechar pues todo eso que estás viviendo. Y esa tan solo es la primera parte. Te dan tu diploma, apruebas, eres egresado. Y una vez que eres egresado, entras a un nuevo programa que es el programa extendido de liderazgo. Entonces ya no solo eres un líder emergente, sino que entras a esto. Ahorita renovaron la plataforma por completo, ya te dan como 3 núcleos, que es el desarrollo personal, profesional y de emprendimiento. Tienes acceso igual a retos, a recursos igual con empresas globales y además pues todo este tipo de oportunidades como son el capital semilla, como son los grants para seguir preparándote, estudiando. Por ejemplo, si tú necesitas una certificación de project management, para una certificación de idioma, también todo eso, ellos te pueden financiar una parte o incluso todo el certificado, porque pues tienen como eso de impulsar a la educación, al desarrollo. Y ahorita estamos, estoy participando también en como segunda fase de, ok, ya tenemos el capital semilla, nosotros ya teníamos pilotos, validación, entonces vamos por un premio que es para reconocer como a los mejores emprendimientos y proyectos sociales. ¡Wow! Increíble, hombre. Y bueno, ya para finalizar prácticamente esta plática que ha sido sumamente interesante, no sé si gustas darles algún consejo, algún tip, no sé, algo a nuestra audiencia al final de cuentas. Claro que sí. Mi principal tip sería: no te quedes nunca con lo que te dicen en la universidad. Siempre tú busca formarte
afuera busca recursos actualmente con todo el bombardeo de información que tenemos, creo que también vale la pena empezar a desarrollar pues toda esta parte del criterio personal, qué es lo que nos gusta, buscar nuevas áreas de conocimiento, porque también está bien la especialización y yo sé que se venía hablando del área de la especialización desde hace años, pero también ahorita está la era del enfoque multidisciplinario y créeme que el tener el conocimiento en distintas áreas te va a dar un punto de vista que no muchos van a tener y eso te va a poder diferenciar. Además de que pues te va a impulsar muchísimo más, porque pues, por ejemplo, también yo que estaba en proceso de postulación para trabajos y todo eso, pues yo he llegado a niveles donde compito con puras escuelas como Tec de Monterrey, como Ibero, Anáhuac, y luego a veces es como que muy triste ver a muy pocas escuelas públicas, y las públicas que hay es UNAM, Politécnico. Entonces, sí, claro, pues ya sabemos que también es como nuestra universidad top de top, pero también nosotros necesitamos empezar a desarrollar esas competencias fuera de para poder destacar. Al igual, una vez más, yo sé que lo he repetido mil y unas veces, pero no temas a aplicar si realmente es lo que quieres. También vale la pena como trazarte un camino, saber qué es lo que buscas, qué es lo que realmente te hace feliz para poder pues seguir eso y que realmente no sea como que casi que lo impuesto de que tiene que ser esto, o si por ejemplo muchos pues no tienen ese privilegio de decir, no, pues yo quiero esto, a veces pues sí, la presión familiar está muy cañona, pero mínimo buscar esas áreas de oportunidad dentro de lo que pues es tu realidad, ¿no? Para poder también no seguir como con un pensamiento que yo tuve mucho tiempo, que es el de sufro ahorita para descansar mañana. Sí, también, claro. No sobreexplotarse, yo sé que es muy irónico que yo lo diga, pero también vale la pena pues tomar descansos y saber que está bien y no sentirse culpable, porque llega un momento donde mucha gente se siente culpable de descansar. Yo tuve ese problema, entonces solamente te estás haciendo muchísimo daño. Y pues sí, y otro consejo es que me sigan en mis redes sociales, Frida Guarneros, donde igual pues subo un poquito de esta parte de crecimiento, emprendimiento y pues de aprendizaje para pues sí, como crear esta comunidad si realmente eres una persona que quiere aprenderlo todo, que es sumamente ambiciosa o que mínimo tiene la curiosidad de saber qué más hay para ella. Sí, claro, definitivamente. Gracias, Frida. Te agradecemos este espacio que nos has ahora sí compartido el día de hoy. Y bueno, pues no queda más que recordarles que sigan a Frida en sus redes sociales, que se las vamos a estar dejando. Y también, pues, gracias por ver este episodio 6 de la temporada 6. Gracias, Frida. Muchas gracias a ustedes.